Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, en el fin del mundo, tú nos salvaste llamándonos entre muchas personas de este mundo, así que te damos gracias. También gracias por distinguirnos de este mundo y por guiarnos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo. En este tiempo también, nosotros que fuimos salvos por tu sangre preciosa y estamos aquí reunidos para aprender tu palabra y para alabar tu gracia. Nosotros creemos que tú estás con nosotros en este tiempo, así que te damos gracias. Mira a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas. También guíanos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir siendo dignos de ser tus hijos en el resto de nuestras vidas. Suelta con tu gracia, con el poder del Espíritu Santo a todas nuestras iglesias de Corea del Sur y todas nuestras iglesias del mundo y a todos los hermanos para que en cualquier dificultad ellos puedan salvar a muchas almas perdidas con tu evangelio. El seminario va a empezar desde próxima semana. Oramos para que nos permita tu sabiduría y tu poder para poder guiar a muchas almas perdidas ante ti y opera para que ellos puedan recibir la salvación escuchando bien tu palabra, el seminario. Ayuda para esto. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino donde debemos andar. Ayúdanos en este tiempo para que podamos entender tu palabra y tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, quien nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 14, 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, 14, 15. Leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hasta aquí. Dios escribió en la Biblia detalladamente cómo los cristianos que tienen salvación tienen que vivir por el resto de sus vidas. La Biblia dice que los que tienen salvación se llaman vivos y los que no tienen salvación, muertos. Por eso hoy día también, a la continuación de la palabra pasada, les quiero predicar con el tema los vivos y los muertos. En Efesios capítulo 2, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Significa que cuando Dios nos salvó, Él salvó nuestras almas que estaban muertas en nuestros delitos y pecados. El día que Adán desobedeció la palabra de Dios y comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, su alma murió. Sí, su carne vivió largamente y murió siendo viejo, pero su alma murió directamente el día cuando desobedeció la palabra de Dios.
Él murió significa que se desconectó con Dios espiritualmente. La electricidad se la utiliza para alumbrar las calles y para poder utilizar distintas máquinas, pero cuando se corta la electricidad, todo se paraliza. Esto se llama estar muerto. Es decir, no poder mostrar su habilidad es estar muerto. Dios creó al hombre a su imagen para que el hombre pueda tener relación con Dios eternamente por medio de su amor. Pero al desobedecer la palabra, la comunicación con Dios se cortó. Esto significa que el espíritu está muerto. También, los que nacieron de Adán han sido pecadores y muertos espiritualmente desde su nacimiento. El que tiene el espíritu muerto al morir, ya tiene que morir eternamente con su espíritu. Esto es la muerte segunda. Dios hizo la obra para salvar a las almas que murieron en sus delitos y pecados. Por eso, todos sabemos, la paga del pecado es muerte. Por eso, Jesús, quien es el unigénito de Dios y no tenía ningún pecado, murió cargando todos nuestros pecados y con su sangre nos perdonó. Cuando nosotros entendimos y creímos esto por la ayuda del Espíritu Santo, nuestros espíritus que estaban muertos en los pecados nacieron de nuevo. Esto pasa solo una vez en la vida de uno. Por eso, recibir la salvación, nacer de nuevo y tener la vida eterna significa que el espíritu que murió en los delitos y pecados volvió a vivir. Los que no tienen la salvación se llaman muertos, aunque su cuerpo está vivo. Entre los salvos y los muertos hay una diferencia abismal, como la diferencia entre el infierno y el cielo. Entonces, hoy tenemos que aprender cómo deben vivir los salvos, cómo deben vivir los vivos. La Biblia enseña en detalle cómo deben vivir los vivos. Las obras de los que tienen muertos sus espíritus en sus delitos y pecados también están muertas. El diablo opera entre los muertos y hace que el espíritu muera desobedeciendo la palabra y también incita al carácter corrupto para que viva siguiendo el deseo carnal. Por eso, Efesios capítulo 2, 1 dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El diablo que tiene la potestad del aire opera en el corazón del que no es salvo. Los salvos también antes vivían siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo hemos vivido antes de ser salvos nosotros? Hemos vivido siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El diablo opera en el cuerpo corrupto para que viva según su avaricia carnal. Por eso, los que no son salvos son por naturaleza hijos de ira. La Biblia dice que si los muertos siguen viviendo bajo la potestad de Satanás, al final van a entrar en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la palabra dice que Dios salvó a nuestro espíritu, que murió en los delitos y pecados. Ya nuestro espíritu renació, nació de nuevo. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir siendo vivos? La Biblia nos enseña explícitamente. En el versículo que hemos leído dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Solo por el amor de Dios fuimos salvos, y Cristo es el que nos mostró el amor de Dios.
Por eso si vemos primera de Juan, capítulo 4, 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Por su perfecto amor, Dios envió a su Hijo unigénito a morir, cargando los pecados del mundo, para que vivamos por él. El Señor murió y nos redimió, y Él salvó nuestro espíritu, que estaban muertos en los pecados, por medio de su resurrección, superando la potestad de la muerte. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Los salvos son los que entendieron el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Hemos entendido grande y maravilloso amor de Dios. El amor de Dios en griego es agape. Es un amor totalmente diferente que el amor del hombre. Es un amor eterno, santo e incondicional. Por este amor de Dios, nuestro espíritu fue salvo y nosotros recibimos la salvación. No solamente hemos entendido el amor de Dios y hemos recibido la salvación, sino también el Espíritu Santo sembró el amor de Dios en nuestro corazón. Por eso, en Romanos capítulo 5, 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Al entender la gracia de Dios por la Biblia, ya el Espíritu Santo sembró el amor de Dios en nuestro corazón. Romanos capítulo 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por el amor de Dios, con el que ama hasta a sus enemigos y perdonó nuestros pecados. Este es el resultado del amor de Dios. Hemos entendido ese amor y hemos recibido la salvación por la fe. Los salvos ya tienen el amor de Cristo en su corazón. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto significa que el amor de Cristo nos arrastró y nos lleva. Nos guía. El apóstol Pablo era un adversario de Cristo, pero al instante que él entendió que Jesús murió por él, aunque era un adversario, él fue arrebatado por el amor de Cristo y vivió por este amor hasta la muerte. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y también, 2 de Corintios capítulo 5, 14 dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Un hombre, Adán, cometió pecado, por eso todos se han hecho pecadores. En 1 de Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El que murió en Adán fue vivificado en Cristo. Pensando esto, que si uno murió por todos, el Señor murió por todos. En San Juan 15 sale, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor nos salvó a nosotros, que éramos enemigos de Dios, y nos hizo sus hijos, hasta nos convirtió en su amigo. En vez de nosotros, el Señor murió, y por su muerte recibimos la vida nueva, y fuimos hechos su amigo. Ahora somos sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Significa que es natural que el que realmente entendió el amor de Dios y recibió la gracia, vive cumpliendo la palabra. Por eso dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
También la Biblia dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El Señor murió por todos, por mí y por ustedes que están aquí, por todos. Por la Biblia podemos entender que el unigénito de Dios, quien es Dios mismo, Creador y Santo y Eterno, murió por los pecadores. En pocas palabras, el Señor murió en mi lugar. Uno murió por todos. Jesús murió por mí, por todos, por mí. Muriendo salvo nuestro espíritu que estaba muerto en los delitos y pecados. Y por todos murió, dice 2 Corintios capítulo 5, 15. Y por todos murió. ¿Por qué murió por todos? ¿Con qué propósito nos salvó? Y por todos murió. ¿Para qué? Los que viven. Para que los que viven. Así dice los que viven. Los que viven son los que recibieron la salvación. Recibir la salvación, nacer de nuevo, obtener la vida eterna son las mismas palabras. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que entendieron la gracia de Dios, los que tienen la salvación, ya no viven para sí. Antes de ser salvos, vivían solo para sí mismos. Los que no tienen la salvación viven para las cosas vanas, siguiendo aún sus deseos carnales. Esa es la vida de los muertos. Pero los que tienen la salvación ya no viven para sí mismos, ni tampoco viven siguiendo su deseo carnal. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que entender el propósito de que Dios nos salvó. Él salvó nuestro cuerpo y espíritu. También nos compró con el precio. Primera de Corintios capítulo 6, 19-20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor compró nuestro espíritu, cuerpo y todo lo que tengo por su sangre preciosa. Así que todo lo mío ya no es mío, sino que son de Dios. Vivíamos bajo la potestad de Satanás antes de ser salvos. Y vivíamos siendo llevados a la perdición por nuestros pecados. Pero Él nos salvó de ahí. El Señor nos libró del juicio, pagando todos nuestros pecados en lugar de nosotros. Fuimos vivificados. Nos ha pasado de muerte a la vida. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el propósito de que Dios nos haya salvado. El Señor, quien murió y nos salvó, está diciendo, yo morí por ti, te redimí, así que vive por mí. Yo morí por ti y te perdoné eternamente, así que tú ya no vivas más para ti, sino desde ahora, por el resto de tu vida, vive para mí. Entonces, ¿cómo van a vivir ustedes? Para que los que viven ya no vivan para sí. Antes de ser salvos, nosotros vivíamos para nosotros mismos. Solo vivíamos para cumplir nuestros deseos carnales. Pero ahora no. Es normal que los que reciben la salvación vivan para agradar al Señor y vivan para la gloria del Señor por el resto de sus vidas. Ya no más. Tenemos que vivir para el Señor, porque ya ahora somos salvos. Vamos a busquemos Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Capítulo 14.
versículo desde 7 hasta 9, yo voy a leer. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Porque ninguno de nosotros. Aquí nosotros indica a los cristianos que reciben la salvación. Son los que ya tienen la vida eterna, los que tienen la esperanza eterna y son los que tienen el mismo propósito de sus vidas. Somos nosotros los que podemos llamar a Dios Padre nuestro. Porque ninguno de nosotros, es decir, nadie vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Realmente puede decir amén en su corazón con este versículo? Amén significa, si es verdad lo que dice el Señor, se va a cumplir tal como dice la Biblia, esta palabra. Yo creo en esta palabra. Entonces, ¿realmente están viviendo según este versículo, diciendo amén en su corazón? Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Señor nos compró con su sangre, así que mi vida ya no es mía. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora no tiene el derecho de vivir para sí mismo, ni tampoco tiene la libertad de morir para sí mismo. Todo lo que tengo es de Dios, todo es del Señor. El Señor nos distinguió desde este mundo derramando su sangre, así que nada de lo que yo tengo es mío. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. No solamente es decir este versículo con nuestra boca, sino realmente tenemos que cumplirlo en nuestras vidas y tenemos que hacerlo. Y versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto Cristo murió y resucitó. El Señor Jesucristo murió para esto. ¿Murió para qué? Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este es el propósito por el cual nos salvó. Ahora tenemos que vivir según la santa voluntad del Señor. Aunque recibo la salvación por la gracia, pero vive según su voluntad. No debe de vivir así. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Hay que vivir para el Señor, quien murió por mí, que soy pecador. El Señor me preguntará, yo morí por ti, yo derramé toda mi sangre y te perdoné y te salvé eternamente. ¿Y tú qué hiciste por mí? Juan 21:15 dice, Jesús apareció ante sus discípulos después de la resurrección y le ha preguntado a Pedro, ¿me amas más que estos? Así preguntó a Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le ha hecho la misma pregunta 3 veces. ¿Por qué? Primero, Pedro decía que jamás iba a negar a Jesús. Y cuando Jesús fue arrestado, lo seguía. Allí la gente le preguntó a Pedro, ¿él también es uno de los discípulos de Jesús? Pero Pedro lo negó 3 veces, jurando y maldiciendo a Jesús. Así él fue muy cobarde. ¿Por qué? Porque lo negó. No quería morir, él tenía miedo de morir. Los discípulos todavía no habían entendido la gracia del Señor.
a pesar de que escuchaban muchas palabras siguiendo al Señor durante 3 años y medio. No creían que Jesús iba a morir, iba a resucitar. Los discípulos lo seguían solo para tener un puesto cuando Jesús sea rey. Por esa razón, un discípulo vendió a Jesús con 30 piezas de plata y los otros huyeron. Si Jesús no hubiera resucitado, nadie habría creído en Jesús. Jesús resucitó y apareció ante Pedro y le preguntó: Simón, hijo de Jonás. Simón es el nombre original de Pedro. ¿Por qué primeramente llamó su nombre original? Dios cambió el nombre de Simón a Pedro. Pedro significa la roca. Roca se refiere a la fe. La Biblia dice la fe como la roca. Pero Pedro no tenía la fe como la roca. Por eso Jesús quería empezar de nuevo. Simón, hijo de Jonás. Quería empezar de nuevo como cuando lo llamó por primera vez en el lago de Galileo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Así empezó otra vez. Tú decías, aunque todos me niegan, tú nunca me ibas a negar. ¿Pero qué te pasó? ¿Y ahora tú me amas más que estos? Pedro sí conocía su pecado. Él se arrepintió de corazón y no podía decir nada al Señor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, ahora de verdad te amo. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces y Pedro habría dicho, seguro, Señor, tú sabes bien que yo te negué. Sin embargo, me perdonaste. Ahora yo te amo con todo mi corazón. De verdad te amo. Pedro tuvo la fe segura y realmente amó al Señor. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que las cosas del mundo? Dios nos va a preguntar así, de la misma manera. Tenemos que responder a Dios. Pero tenemos que responder honestamente de lo profundo de nuestro corazón, porque el Señor sabe todo. Él sabe nuestro corazón, así que tenemos que responder tal cual nuestro corazón. Señor, hasta abandonar su vida, nos amo. Es obvio que amamos al Señor más que las cosas de este mundo. No hay manera de pagar el amor de Dios perfectamente. Aunque yo no puedo pagar toda la gracia de Dios, pero mi corazón débil, mi cuerpo humilde será su siervo, Señor. Mi cuerpo, mi alma, toda mi vida son del Señor. Aunque vivamos o muramos, queremos que sea su voluntad. Se dice que Pedro fue crucificado al revés, predicando en Roma. Él amó al Señor desde que entendió la verdad hasta su muerte. La respuesta de Pedro se probó con su vida. El apóstol Pablo también fue agarrado por el amor de Cristo y ya no vivía más para sí mismo, sino por el Señor. La vida cristiana y la fe debe ser la verdad. Es decir, si uno cree en la verdad, entonces esa verdad debe cumplirse en su vida y en su corazón realmente. En Marcos 7:6 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Con su boca dice, Señor, Señor, pero ¿por qué no obedece mi palabra? Es una fe falsa. Es una fe falsa. Si nosotros verdaderamente creemos en el Señor, deben salir las obras por nuestra boca y por nuestro corazón. Así se muestra la fe verdadera. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hay una alabanza. Vivo para el Señor, muero para el Señor. Viva o muera, del Señor soy. Sí, este versículo de verdad debe cumplirse en nuestro corazón y en nuestra vida. Tenemos que reflexionar sobre nuestras vidas, si de verdad este versículo se está cumpliendo en mi vida después de la salvación o no.
A Dios no le gusta que uno ame otra cosa más que a Dios. Aunque sean sus padres, sus cónyuges y sus hijos, si los ama más que a Dios, no es digno del Señor. Sí hay que amar a los padres, al esposo, a la esposa, a los hijos, pero no puede amarlos más que el Señor. Esto es lo que Dios desea. Romano 8:32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El amor de Dios es enorme. Nosotros, ¿qué debemos hacer para pagar su amor? Tenemos que pensar esto. El Señor murió por mí y perdonó mis pecados para siempre, rompiendo la potestad de la muerte. Y por este amor fui su hijo y ahora tengo la esperanza de ir al cielo. Por eso tengo que vivir para el Señor después de la salvación. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo pagaré la gracia de Dios? Vivir cuerpo jamás podrá pagar la gracia aunque muera más que 100 veces. Jamás podrá la gracia de Dios perfectamente. Aunque yo nunca podré pagar la gracia de Dios, pero mi corazón débil, mi cuerpo humilde será el siervo del Señor. Yo soy del Señor. Un siervo no puede tener su deseo, su propio plan, ni su derecho. Solo existe y vive para su amo, su dueño. Jesús también dijo que él era siervo ante Dios. Por eso, en Filipenses capítulo 2, de 6 a 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. El cual, siendo en forma de Dios, es decir, Jesús es Dios mismo, la Trinidad. Jesús es Dios mismo. Es Dios, pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dios, quien es creador, se hizo hombre. Jesús no era hombre, sino que era Dios mismo. Pero Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El siervo solo tiene que obedecer. Jesús, estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Obedeció hasta la muerte. El siervo tiene que obedecer nada más. Aunque no quiera, igual tiene que obedecer. Así es el siervo. Jesús obedeció hasta la muerte. No hay una obediencia más grande que esto. Entonces, nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? Cuando quiere hacer, sí hace, pero cuando no quiere hacer, no lo hace. Esto es el real obediencia. Nosotros también tenemos que obedecer hasta la muerte. Así podemos vivir para el Señor. Ahora, el Señor es el dueño de nuestras vidas. Yo no soy el dueño de mi vida. El dueño de mi vida es el Señor. Nosotros llamamos a Jesús nuestro Señor, ¿cierto? Miremos al Señor de la salvación, al Señor de la fe. El Señor es el dueño de mi vida. Mi plan y mi deseo carnal murió crucificando con el Señor. En Gálatas capítulo 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi plan, mi pensamiento, mi derecho, todos fueron crucificados con Jesús. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Señor que vive en mí es el dueño de mi vida. Aunque vivamos o muramos, si vivimos con el Señor y morimos con el Señor. Entonces, con Él entraremos en la gloria eterna. ¿Qué cosa les da miedo en su vida? Tenemos que saber que lo que nos queda de vida es solo para el Señor.
Por eso dice la Biblia, habéis sido comprados por precio. También en 1 Corintios 7 dice así, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nos compró con un precio alto, así que no podemos ser el siervo de otro. También mi cuerpo y mi espíritu no son míos. Dios compró mi cuerpo y mi espíritu y me los ha prestado nada más. En 1 Corintios capítulo 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros vuestros? Antes de ser salvo, decíamos que los padres nos han dado este cuerpo. Puede ser correcto. Sí, verdad, mis padres me han engendrado, pero ¿cómo ellos pudieron formarme? Por ejemplo, mi rostro. Salmo dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Como si mi cuerpo fuera el universo, así son de maravillosas las obras de Dios. Dios formó todo mi cuerpo, también sembró mi espíritu dentro de mi cuerpo. También el que salvó mi espíritu fue Dios. Por eso yo recibí mi cuerpo de Dios, no lo recibí de mis padres. El que tiene la salvación ya recibió su cuerpo de Dios. Dios me dio mi cuerpo y Jesús lo compró por el precio. También el Espíritu Santo vive en mí. Dios Padre, yo Jesús y el Espíritu Santo. Los tres están dirigiendo mi cuerpo. Así que nosotros no podemos vivir según nuestra voluntad. Nada es mío. Ni mi cuerpo, ni mi espíritu, ni mi tiempo, ni mi juventud. Todos son de Dios. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No somos esclavos de nadie, sino solo de Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Tenemos que estar claros en esto. Cuando quiere vivir para el Señor, sí vive para Él. Pero cuando quiere vivir para sí mismo, ahí también vive para sí mismo. ¿El Señor nos permitirá este tipo de vida? No, no nos permite. No nos permite. Si aprendemos la vida de los apóstoles y de los cristianos de aquel tiempo, podemos saber que ellos realmente vivían para el Señor. Vivían para el Señor y hasta murieron para el Señor. Pero vivir así no es algo especial, sino es una vida normal para nosotros, para cristianos. Mi cuerpo, mi espíritu y todas las cosas que tengo no son mías. Si tengo algo suyo, muéstralo. ¿Qué cosa puede ser mía? Ya me compró por el precio tan alto. El Señor hasta puede contar mis cabellos. Y me observa siempre hasta cuando trago mi saliva. Siempre me está mirando. Me compró por el precio alto. Entonces, ¿cómo tengo que vivir? Mi vida no es mía. ¿Se ha escuchado el Titanic, que era un barco enorme? ¿Sí o no? Este barco fue hecho en Inglaterra en el año 1912. Dice que en aquel momento era el barco más grande. Incluso entre las maquinarias hechas de aquel tiempo, era el más grande en todo el mundo. Este barco partió de Inglaterra e iba rumbo a Nueva York. En este barco habían 2.208 pasajeros. Al principio todo iba bien en su navegación, pero cuando estaba cerca de Canadá, chocó contra un gran iceberg y naufragó. Es una historia real. Algunos dicen que realmente han encontrado ese barco Titanic debajo del mar. Entre 12.208 pasajeros, 1.514 murieron y 694 personas sobrevivieron. Así dice la información de este accidente. Faltaban muchos botes salvavidas. Por eso
Primero, hicieron subir solo a las mujeres y a los niños. Y después, los varones pelearon entre ellos para subir a los botes. Pero faltaba los botes. Por eso, primeramente, los guardias que tenían arma decían que si rompen el orden iban a disparar. ¿Y ellos qué han hecho después? Y ellos echaron suertes. Porque si todos subían a los botes salvavidas, los botes se iban a hundir y todos iban a morir. Por eso echaron suertes. Si ganaba, sobrevivía. Si no, moría. Finalmente ya todos tenían su veredicto. Y ahora yo les cuento un caso real que pasó en Titanic. Habían dos amigos. Entre ellos, uno era creyente en Jesús, era salvo, y otro era incrédulo, no tenía la salvación todavía. Y el salvo cogió el papel de poder sobrevivir. Ya podía subir en el bote salvavidas, pero el que no era salvo cogió el papel de no poder. Ya se puso pálido. El amigo salvo pudo ver que su amigo estaba atormentado por el miedo de morir. Le daba mucha pena. No fue porque su amigo tenía que morir, sino que su amigo tenía que ir al infierno. Por eso le dio su papel y le dijo: tienes que vivir. ¿Qué dices? ¿Tú vas a morir por mí? No puede ser. No puede ser. Está bien, yo puedo morir porque soy salvo, por eso iré al cielo, estaré al lado del Señor. Pero si tú mueres, tienes que ir al infierno. Así que tú debes vivir. Tenga mi papel. Ten mi papel y vete. Pero te pido una cosa, tienes que vivir y tienes que entender la gracia de Dios y recibir la salvación. Después nos encontraremos en el cielo. Así, dándole su papel, le decía: vete rápido, súbete al bote. Finalmente el amigo, incrédulo, subió al bote y sobrevivió. Y como su amigo le pidió, fue a una iglesia y escuchó el evangelio y recibió la salvación. Y después ese amigo se hizo predicador. Y un día él predicó en una iglesia. 2 personas murieron por mí. Una fue Cristo, que murió por mi espíritu, y la otra fue mi amigo, que murió por mi vida. ¿Cuán emocionante esta historia es? Nosotros no tenemos 2 personas que murieron, pero por lo menos tenemos una. ¿Quién? Jesús. Tenemos a la que murió por nuestro espíritu. Este hombre, no solo recibiendo la salvación como su amigo le pidió, sino también, siendo predicador, pudo pagar la gracia de su amigo, viviendo para el Señor, predicando la palabra, el evangelio. Es normal que nosotros vivamos por el Señor, quien murió y resucitó por nosotros. En Salmos, capítulo 118, 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Por qué razón hay el que recibe la salvación tiene que vivir más sin morir aún? ¿Hay algo más que quiere tener? ¿O vive para cumplir el deseo del mundo? ¿O vive porque no puede morir? ¿O vive para su deseo carnal? Ya no más, no para esto. Si los salvos viven en la voluntad de Dios y mueren, entonces van a entrar en la gloria. Aunque sea cualquier cosa mejor de este mundo, no puede ser mejor que la gloria del cielo. Por eso, la razón por la que un salvo tiene que seguir viviendo es para predicar la obra que Dios ha hecho. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hay muchas obras que Dios ha hecho, pero entre ellas la obra más maravillosa es que Él entregó a su unigénito para morir en la cruz y perdonó nuestros pecados.
y salvó nuestro espíritu, que estaba muerto en los delitos y pecados, y nos ha hecho sus hijos y pueblo del cielo. Esta es la obra más grande y más maravillosa. Ni él podrá volver a hacer esta obra, ni jamás podrá hacer una obra más grande que esta. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. ¿Por qué razón todavía no muere el que tiene la salvación y vive aún? ¿Por qué razón todavía vive? ¿Acaso vive porque no puede morir? ¿O vive para cumplir el deseo de este mundo? ¿O vive para cumplir su deseo carnal? Respondamos honestamente en nuestros corazones. La Biblia dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Salmos, capítulo 76, 16 dice, venid, huid, todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Si sabe lo que Dios ha hecho por su espíritu, entonces predicar esta obra y salvar a otro espíritu es vivir para el Señor. ¿Cómo uno puede vivir para el Señor? Ya no más vivir siguiendo su deseo carnal y vivir según la voluntad de Dios, predicando lo que Jesús hizo en la cruz. Esta es la voluntad de Dios y lo que Dios desea. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová, la obra que Dios ha hecho para mi espíritu. Ya hemos entendido esta obra y hemos creído. Entonces, tenemos que predicar esta verdad. Alrededor de nosotros todavía hay muchas personas que no saben qué le va a pasar a su espíritu después de la muerte y tiene el destino de recibir la perdición eterna. Cuando se ha naufragado el Titanic, uno murió por su amigo. No porque le daba pena de su amigo muera, sino por el espíritu de él murió. Nosotros también debemos poder morir para salvar a otras almas. En la iglesia primitiva, todos los apóstoles sufrieron martirio. No solo ellos. El diácono Esteban también fue apedreado evangelizando. No podemos saber exactamente cuántos cristianos se sacrificaron hasta la muerte mientras el evangelio se predicaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir en este mundo? Vivimos cómodamente en este mundo y vamos al Señor porque ya tenemos la salvación. ¿Así estaré bien? Hebreo capítulo 2, 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aún entre los que tienen salvación, algunos no saben cuán grande es la salvación. No saben cuán grande es. Por eso, descuidan la salvación. ¿La salvación? ¿Qué? ¿Es tan importante? Entonces el Señor le dirá, ¿cómo escaparemos nosotros? Nosotros ya sabemos cuán grande y cuán maravillosa es la salvación que recibimos. Así como su salvación es preciosa, debe apreciar a las demás almas. Ya el Señor de Titanic murió por su amigo, que tenía que ir al infierno. Los que predican el Evangelio tienen que predicar con este corazón. Si sabe bien que su espíritu es precioso, pero no sabe que el espíritu de otro también es precioso. Por eso lo menosprecia, descuida la salvación de otra persona. Aunque reciba o no reciba la salvación, no es mi asunto. No es un asunto importante. Por eso solo le dice por encima, ya tiene que recibir la salvación, tiene que ir al cielo, no tiene que ir al infierno, solo dice por encima. Solo le dice una o dos veces y lo deja. No, tiene que predicar hasta que entienda la salvación, orando mucho, llorando. Si no, su familia, sus amigos le dirán en el infierno. Ah, qué bien, que tú solo estás en el cielo, tú me dejaste ir al infierno. Pero yo te dije que tenías que recibir salvación, si no tenías que ir al infierno.
No, tú tenías que predicarme más ansiosamente, más anhelosamente, realmente de tu corazón. Tenías que explicarme hasta llorar. Entonces ahí yo hubiera entendido. Pero tú jamás hiciste esto. Así seguro se va a quedar contra nosotros. ¿Cómo está predicando ustedes? Aunque todavía sus familiares no tienen salvación, solo les dicen por decir, tiene que ser salvo nada más. Ya tenemos que pensar que esa alma que va al infierno si muere hoy día, entonces se quedará eternamente. Entre muchas obras para pagar la gracia de Dios, una obra es, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Tengo que enseñar lo que el Señor hizo por mi espíritu a otras personas. Hechos capítulo 20-24, el apóstol Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contra el que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo recibió una misión importante de Dios. Fue predicar el evangelio de la gracia que Jesús muriendo en la cruz y derramando la sangre para el perdón del pecado. Dice, contra el que acabe mi carrera. ¿Cuándo se acaba su carrera? Cuando muera. Y dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Si vemos 2 Corintios 11, el apóstol Pablo, predicando el evangelio, sufría por frío, desnudez, hambre y fatiga. También muchas veces fue encarcelado, fue azotado y sufría por los peligros de muerte muchas veces. Hay un dicho, todos los caminos van a Roma. Por eso el mayor de los deseos de Pablo era ir a Roma y predicar ahí. Cuando los judíos querían matar al apóstol Pablo en el juicio, él apelaba a César. Él pudo hacerlo porque él ya tenía la ciudadanía de Roma. Si uno apeló a César, tenía que ir a Roma a recibir juicio en Roma. Por eso fue llevado a Roma. Y durante 2 años estuvo en una casa porque le suspendieron la pena momentáneamente. Y en ese tiempo él evangelizaba y al final fue decapitado. Él vivía evangelizando y murió por el evangelio. En la parte final del capítulo 28 del libro de Hechos, dice que Pablo predicaba durante 2 años y no hay más historia. Es decir, él murió después. Por eso, si vemos 2 Timoteo capítulo 4 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya estoy para ser sacrificado. Eso se refiere a un sacrificio en el cual derrama la sangre de la ofrenda en la tierra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. De verdad, él, antes de morir, él levantó un grito de victoria. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque solo él pudo predicar 2 años en Roma. Él quiere ir a España para predicar. Entonces, ¿por qué Dios no le dio un poco más tiempo? Primero, él quiere ir a Roma a predicar. Por eso finalmente fue allá. A pesar de esto, solo podía predicar durante 2 años, siendo un prisionero al que le suspendieron momentáneamente la pena. Y se acabó su vida y su predicación después de 2 años. ¿Por qué Dios no le habría hecho así? ¿Por qué Dios le habría hecho así? Yo también tenía esa duda. Pero no es que ya se terminó de escribir el libro de Hechos, sino que aún sigue escribiéndose el libro de Hechos. No solamente se llama Hechos de los Apóstoles, sino también Hechos del Espíritu Santo, Hechos de las Iglesias. Por esa razón, se va a escribir el libro de los Hechos hasta la venida del Señor. Yo pienso que los 2 años en Roma es una versión reducida de 2000 años de la historia del cristianismo. Todavía sigue la operación del Espíritu Santo. El sufrimiento del apóstol Pablo debe repetirse por medio de nuestras vidas. Por eso, si no predicamos el evangelio, esto será un gran pecado ante Dios. Santiago capítulo 4 dice así: si alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado.
Lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos aquello o aquello, esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Todavía jactancia semejante es mala. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si no es la voluntad de Dios, entonces no lo tenemos que hacer. De esta manera tenemos que vivir. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Las cosas que son la voluntad de Dios son las cosas que no son la voluntad de Dios son las soberbias y son malas. Sabiendo bien que tiene que predicar y esto es lo bueno, pero no lo hace. Entonces, ¿habría un pecado más grave que esto? Sí, alimentar a los que sufren por hambre, ayudar a los enfermos para que reciban un tratamiento y ayudar con dinero a los alumnos que no tienen dinero para estudiar. Todo es bueno. Pero más que estas cosas, ayudar a las almas para que sea salvo es lo mejor. Si ayuda un poco a los pecadores que van a perecer, podrán ser salvos, pero piensan, esta persona, ¿qué tiene que ver conmigo? Ya estoy ocupado y además si le prediqué, pero él no quiere. No le voy a predicar más, solo me quitaré mi tiempo. Así dando algunos pretextos no predican. Romanos capítulo 10 dice así, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. También dice la Biblia, a quienes le remitiréis los pecados, les son remitidos. A quienes les tuviereis, les son retenidos. Si predica lo que el Señor cumplió, la gente va a recibir el perdón de pecado. Pero si no predica, la gente tiene que ir al infierno. Entonces, ¿podría decir que no es su responsabilidad? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Aunque el Señor fue crucificado y perdonó todos los pecados para siempre, si no predicamos, nadie podrá ir al cielo. Si los salvos no predican, nadie puede ser salvo. Jesús fue crucificado y resucitó para perdonar todos los pecados, y el Espíritu Santo vivo a la tierra para hacer que las personas entiendan este amor y lo predica por medio de los que tienen salvación. Cuando venga el Espíritu Santo, con su poder debe ser testigo hasta lo último de la tierra, pero porque no quiere ser testigo, no tenemos que vivir cerrando nuestra boca. Aunque escuche o no escuche, igual tenemos que predicar. Uno trabaja en una empresa, otro tiene su propio negocio y algunos son agricultores. Otro se dedica a la construcción, sea cual sea su trabajo. Esto es solo una manera de vivir nada más. No puede ser un propósito de nuestra vida. Solo los pastores, predicadores y misioneros pueden predicar el Evangelio en absoluto. Si vemos en Hechos capítulo 8, hubo una gran persecución a los cristianos en Jerusalén y todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. No es que ellos huyeron por miedo de morir, sino que andaban evangelizando por donde quiera que iban. Por ejemplo, hubo un incendio y para apagar el fuego lo golpeaba. Y por la chispa el fuego se expande más. Como esto, cuando haya gran persecución, Dios esparció a los cristianos a otros lugares. Jesús dijo que sea el testigo de él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero si solo estaban reunidos en Jerusalén, ¿cómo podían predicar a otros lugares? Por eso, Dios ha golpeado a los cristianos y los esparció para que pudieran predicar rápidamente. Los que predicaron por donde quiera que iban eran hermanos normales. Así también todos nosotros tenemos que predicar. ¿Qué profesión tenemos? Tenemos que pensar esto. Tenemos que decir que yo soy predicador. Rey David unificó el reino de Israel y rey Salomón lo recibió con mucha riqueza. Y el rey Salomón dio en
Eclesiastes capítulo 1:1, palabras de predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Porque Dios le entregó al rey Salomón, reino unificado de Israel, y le mandó que lo gobierne, fue para que testifique a Dios. Por esa razón, el rey Salomón dijo, palabra de predicador. O sea, él dio a sí mismo que él era predicador. Palabra de predicador, rey en Jerusalén. Yo soy predicador. En el libro Eclesiastes, la palabra soy predicador sale 7 u 8 veces. Y la palabra vanidad sale más que 30 veces, sale 37 veces. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Rey Salomón pudo tener y disfrutar todas las cosas y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. También dice Eclesiastes capítulo 2, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Hay una cosa que es mejor que comer, y esto lo da Dios, que es la alegría del Espíritu. Cualquier cosa del mundo es una cosa vana, y hay algo mejor que esto. Esto es la alegría del Espíritu. Tenemos que transmitir esto. 1 Corintios 9:16 dice, ay de mí, si no anunciaré el Evangelio. También dice, Proverbios 24, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. El que mira por tu alma, ¿él no conocerá? Está engañando a su conciencia. Sabiendo que tiene que hacer lo bueno, pero no lo hace, es pecado. Aunque escuchen o no escuchen, tenemos que predicar. Predicando a 10 o 20 personas, entre ellos, si uno recibe la salvación, entonces ya tenemos éxito, ya tiene éxito. Predica un poco y no puede, por eso no va a intentar más. Ni siquiera ha intentado, pero dice que no puede. Primero, ore a Dios y tiene que esforzarse más. Si vemos en Colosenses capítulo 4:11 dice, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Dice así, son los que me ayudan en el reino de Dios, es decir, son los que trabajan junto para el reino de Dios. ¿Cuán preciosos son ellos? Los que trabajan para el reino de Dios, viviendo en la tierra. Los que trabajan para las cosas espirituales en esta tierra. Los que trabajan para las cosas eternas, viviendo en el tiempo y en espacio. Los que trabajan para la gloria eterna y viven en este mundo corruptible. ¿Quién los conocerá? Aunque un hombre tiene la mayor autoridad de este mundo, con su autoridad no puede salvar ni una alma. Los científicos pueden hacer cohetes y pueden enviarlos a la luna, pero no pueden enviar ni un alma al cielo. Aunque sea un hombre más rico en este mundo, con su dinero, ¿puede comprar un alma? No puede, pero nosotros sí podemos comprarlo. Pero ¿por qué no lo hacen? Dios nos ha dado un privilegio muy especial. Evangelizar es una misión mayor en este mundo, y esto es el propósito de la vida de los cristianos. Salvar a las almas que tienen que ir al infierno para que puedan ir al cielo es un gran privilegio. Pero ¿por qué no lo dejan? ¿Por qué lo dejan para que vaya al infierno? Vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Leamos junto. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de ante los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nosotros ya somos salvos, pero igual todavía tenemos el carácter pecaminoso en nuestro cuerpo.
Por eso tenemos que ir santificándonos con la palabra y el Espíritu Santo y el deseo pecaminoso tiene que ir cambiándose poco a poco. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Los salvos no tienen que vivir siguiendo sus concupiscencias, sino presentaos vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo sí o sí un día va a morir. Por eso, en este mundo no tenemos que vivir siguiendo las concupiscencias para que el pecado no reine en nuestro cuerpo. Y también, presentaos vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidades, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Nosotros somos los que hacemos la guerra para la justicia. Es una guerra contra el diablo. Primero luchamos contra sí mismo, luchamos contra este mundo y también luchamos contra el diablo. El diablo pone obstáculos a las personas para que no puedan entender ni puedan creer en la gracia de Dios. Y siempre muestra las cosas espléndidas de este mundo para que hasta la muerte no se dan cuenta de que sus almas tienen que perecer en el infierno. Nosotros tenemos que salvarlos de la potestad de Satanás. Es una guerra grande. En este mundo, ¿por qué hacen guerra entre el comunismo y la democracia? Los países comunistas quitan la libertad de las personas. Por esa razón, los países democráticos luchan contra el comunismo para la libertad y la paz de las personas. Pero nosotros hacemos una guerra para obtener una cosa mejor que esto. Es una guerra contra el diablo que quiere llevar a las personas al infierno. En Efesios capítulo 2 dice, luchamos contra el que tiene la potestad del aire, contra huestes espirituales de maldad. En esta guerra, ¿cuál es el instrumento que usamos? Nuestro cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Los vivos presentan sus cuerpos a Dios como instrumento de justicia. Si los entregan a Dios, entonces Dios cumple su santa voluntad utilizándolos. O sea, ayuda para que tengan la victoria en la guerra. Es una guerra en la cual primero tiene que dominar su deseo carnal y después salvar a las almas de la potestad del diablo. Presentaos vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Antes de recibir salvación, entregamos nuestro cuerpo al diablo como instrumento de iniquidad y fuimos utilizados por él. Pero ahora tenemos que entregar nuestro cuerpo a Dios como instrumento de justicia. ¿Cómo tenemos que utilizar nuestro cuerpo? No lo tenemos que utilizarlo para cometer los pecados, sino que debemos entregarlo a Dios. Entonces Dios lo utiliza santamente. Nuestro cuerpo debe ser utilizado por Dios como un instrumento santo. Con nuestro cuerpo tenemos que predicar y hacer la voluntad de Dios. Nuestro cuerpo no debe ser utilizado como un instrumento de iniquidad, no para cometer pecado. Las manos de Jesús fueron clavadas por nuestros pecados que cometimos con nuestras manos. Sus pies fueron clavados por los pecados que hemos cometido con nuestros pies. Por los pecados que hemos cometido en nuestro pensamiento, le pusieron la corona de espina. Y le pincharon su corazón por nuestros pecados que cometimos en nuestro corazón. Jesús pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados. A pesar de esto, ¿quieres seguir cometiendo más pecado con este cuerpo? De ninguna manera. Mi cuerpo ya no es mío, sino de Dios. Señor, te entrego mi cuerpo, úselo según su voluntad. Entonces el Señor lo utilizará. Si vemos 1 de Timoteo capítulo 2, 25, apóstol Pablo dijo a Timoteo,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, significa que no tengo que tener vergüenza en mi corazón ni en mi vida, en mi hablar ni en mi actuar. También dice, presentaos vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. Si entregamos nuestro cuerpo a Dios, Él lo utiliza permitiéndole su poder. Busquemos Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Leamos junto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro cual racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo dijo, así que, hermanos, está diciendo esta palabra a los hermanos, o sea, a los salvos. Os ruego por las misericordias de Dios. Si recibieron la misericordia de Dios, entonces, por favor, escuchen mi palabra. Les pido un favor. Os ruego. Estaba rogando con todo su corazón. Os ruego por las misericordias de Dios. Aquí dice misericordias. Esto es un sentir que Dios le da a los que le compadece. Nosotros recibimos las misericordias de Dios. Entonces, ahora Pablo nos está rogando que escuchemos esta palabra. ¿Qué palabra? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Presentéis vuestro cuerpo. ¿Por qué? Dios ya me compró por su sangre. Compro mi cuerpo, también mi espíritu. Sacrificio vivo. Mi cuerpo no es mío, porque Dios lo compró con la sangre de Jesús. Pero tenemos que saber que presentar nuestro cuerpo, no solo el cuerpo, sino hay que presentar mi cuerpo, mi espíritu, mi carácter, toda mi vida. Es decir, todas las cosas que se encuentran en mi vida. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la época del Antiguo Testamento mataron a una oveja, una cabra o un becerro y lo presentaron como ofrenda. Pero ahora, en nuestro tiempo, tenemos que presentar toda nuestra vida, todos los pensamientos, todas nuestras cosas, nuestras acciones mientras vivamos, tiene que ser sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestra vida entera debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios mandó al rey Saúl que matase todos de los amalecitas, pero él debe vivir a los animales gordos y todo lo bueno. El rey Saúl dijo, no los maté porque yo quería sacrificarlos a Dios. Yo quería darlo a Dios. Ahí, en 1 Samuel capítulo 15, 22, Samuel dio a Saúl. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Estaba diciendo que obedecer es mejor, mucho mejor que los sacrificios. El sacrificio vivo indica toda mi vida. Todas las obediencias que hacemos mientras vivamos es el sacrificio vivo y el culto racional. Yo, cuando era estudiante de escuela, mi escuela me obligó a ir a la iglesia de ellos cada fin de semana. En ese entonces yo no era salvo.
Cuando fui allá, siempre decía, hagamos junto el culto. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoran. Diciendo así, ellos hicieron culto. Entonces, yo cada fin de semana me bañaba bien, me pusieron ropas limpias y elegantes, y ya la Biblia estaba polvosa, y así yo soplaba el polvo, soplaba. Llegando a la iglesia como si fuera un santo y le decía al Señor, Señor, reciba mi sacrificio vivo. ¿Esto era sacrificio vivo? No, se está burlando de Dios. Viven como quiera durante una semana. Solo el fin de semana se reúnen en la iglesia y hacen un culto piadosamente. ¿Esto es un sacrificio vivo? ¿Piensa que Dios es como un ídolo? Están ignorando a Dios. ¿Qué es el sacrificio vivo? No solamente en la iglesia, sino también en su hogar, en su trabajo, en su colegio, en todos los lugares donde yo estoy. Mi hablar, mi actuar tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Esto es el sacrificio vivo y el culto racional. Dios es espíritu, Él no es carne, no es un ser carnal, sino es un espíritu. Si Dios es de carne, entonces, cuando diga el día domingo, Señor, reciba mi vida como un sacrificio vivo, actuando piadosamente, después de vivir como quiera durante una semana. Quizás a Dios le podría costar, pero Dios no es de carne, sino Dios es espíritu. Dios jamás será engañado ni será burlado. ¿Está menospreciando a Dios? De verdad. ¿Piensa que Dios es un ídolo? No es así. Dios mira todas las cosas de nuestra vida. Nuestra vida entera debe ser el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La Biblia dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Dice 2 Corintios capítulo 5, 9. En su hogar, en su trabajo, en su iglesia, todas las cosas que hagan en su hogar, tienen que ser las que agraden al Señor. Eso es el sacrificio vivo, santo y agradable. Por eso, la Biblia dice, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo. No tenemos que imitar ese siglo que es muy pervertido y corrupto. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que transformarnos por medio de la renovación. ¿De qué manera? Cada día tenemos que renovar nuestro corazón con la palabra y con el Espíritu Santo. Recibir la salvación por la sangre preciosa se realiza un solo momento, pero renovar nuestro corazón y cambiar nuestra vida debe realizarlo todos los días, continuamente. Por eso, todos los días tenemos que leer la Biblia y memorizar los versículos, y cada fin de semana tenemos que escuchar la palabra. Practicando la palabra aprendida, nuestro corazón y nuestra vida se cambian poco a poco. Pero algunos, aún ya pasaron 3 años, 5 años, 10 años, todavía es igual, no se cambia nada. El día domingo va a la iglesia, ora y alaba a Dios, parece que tiene una fe grande, pero fuera de la iglesia vive de la misma forma de la gente de este mundo. ¿Esto será la vida cristiana? Cuando quiera vivir como quiere, así vive. Pero a veces, cuando se acuerda de Dios, ahí vive un poco para el Señor. Si vemos 2 Corintios capítulo 8, 9, los hermanos de Macedonia dieron una generosidad, que son las ofrendas a los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. Y dice, asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Antes de dar la ofrenda, primero ellos se dieron a sí mismos al Señor. Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los santos de Tesalónica recibieron el Evangelio con el gozo y en tribulaciones. En tribulaciones han ofrendado abundantemente en su profunda pobreza. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
Por ejemplo, un ladrón de repente se le aparece y con un arma le amenaza diciendo, dame la plata, dame todo lo que tiene en tu bolsillo. En esta situación, ¿cómo tenemos que hacer? No te voy a dar, aunque me mates, jamás te daré. ¿Así hacemos? Si hacemos esto, podríamos morir. Quitar nuestra vida hasta nuestra plata. Aunque nos dé pena de darle la plata, debemos de decir, si te daré todo, no me mates. Primero hay que vivir cierto, pero algunos, como necio dice, jamás te daré mi plata, aunque me mates. Entre los salvos, algunos viven de esta manera. Señor, te daré mi cuerpo, mi vida, pero jamás te puedo dar mi plata. Esconde su riqueza. Así con labio canta, solo tengo mi cuerpo para dar, te lo entrego. Pero Dios lo conoce bien. Tú escondiste su riqueza. Y también algunos dicen, sí puedo dar mi riqueza, pero no puedo dar mi cuerpo. Ora bien, ofrenda bien, pero no quiere entregarse a sí mismo. No quiere dar su cuerpo, no quiere participar en la obra de la iglesia. Se esconde a sí mismo. ¿A Dios le agradará esto? Todo es del Señor. Entre las cosas que yo tengo, ¿dónde están mis cosas? Si tiene algo suyo, muéstrelo. Mi cuerpo, mi espíritu y toda mi vida es del Señor. No tengo la libertad ni el derecho de vivir para mí. Tampoco tengo la libertad de morir para mí. Aunque vivamos o muramos, sea según su voluntad. Algunos, cuando tienen una pequeña dificultad, dice, quiero morir, me voy a matar. ¿Puede morir cuando quiera? Su vida no es suya. Pero ¿por qué dice que va a morir? ¿Porque lo desea? Aunque vivamos o muramos, según sea su voluntad. Si deja su vida en la mano de Dios, Dios la utiliza según su santa voluntad. Por eso, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sed santos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Si vemos Hechos capítulo 2, dice que 3,000 personas fueron salvos en el día de Pentecostés y les han dicho, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación significa tenemos que ser distinguidos de este mundo. Desde el momento que la salvación hasta la muerte hay que estar distinguido desde este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Después de la salvación, el corazón y la vida tienen que cambiarse poco a poco. Pero algunos, aunque tengan mucho tiempo de la salvación, igual tratan mal a los hermanos, se enojan y dicen todo lo que quiere decir, a veces hasta insultan a otros. Tengo duda de la salvación de ellos. ¿Cómo puedo hacer esto? A veces golpean a otros. Creo que no tiene la salvación o no está bien algo en su vida cristiana. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformándose, tiene que saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Tengo que hacer solo lo que a Dios le agrada. Y aunque quiero hacer algo, pero a Dios no le agrada, entonces no lo tengo que hacer. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos pide perfección. Tenemos que imitar poco a poco al Señor. Toda la vida en la cual podamos vivir comprobando cuál es la buena voluntad y perfecta, esto será el sacrificio vivo y culto racional. Así es la vida de los vivos. Busquemos un versículo más. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58.
capítulo 15, 58. Leamos juntos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Tenemos que estar firmes y constantes. Hay un himno que dice: todas las promesas del Señor Jesús, en ellas para siempre confiaré. Así es la letra. Hay que estar firme encima de la palabra. Estar firme. O sea, nuestra mirada tiene que fiarse en el Señor firmemente. Y constantes. Tenemos que estar constantes en la esperanza. Nosotros fuimos salvos para la esperanza y con ella estamos viviendo. Constantes en la esperanza. Y dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice siempre. A veces vive para el Señor y a veces no vive para el Señor. No, de esta manera. Siempre. Si hemos hecho mucho trabajo para el Señor, pero no tenemos que estar satisfechos con lo que hemos hecho. Obedecer hasta la muerte. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque vivimos en este mundo vano, somos los que trabajamos para cosas incorruptibles. Creciendo en la obra del Señor siempre. La obra en el Señor no es en vano. Cuando estemos ante el Señor, solo quedarán las obras que hemos hecho para el Señor. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, 9-10 dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vivir a la voluntad de Dios es el bien. No vivir a su voluntad es el mal. Vivir siguiendo el Espíritu Santo es el bien y vivir siguiendo la carne es el mal. Vivir para el Señor es el bien, vivir para sí mismo es el mal. Cuando estemos ante Dios, Dios nos va a juzgar en el juicio de la recompensa. Alguno dice, ya tengo la salvación, es suficiente, no necesito tanta recompensa. A mí no me importa. Cuando vaya ante Dios, ¿puedo decir esto otra vez? Aún, los que tienen que ir al infierno reciben el juicio según su obra y entran en el infierno. Así dice Apocalipsis capítulo 20, versículo de 12 a 15. Si no tiene salvación, ya los puede echar al infierno directamente a un solo lugar juntos. Pero, ¿por qué primero juzga a cada uno según su obra? Porque según lo que haya hecho en su cuerpo, va a sufrir cada uno por separado por niveles. ¿Y por qué Dios también juzga a los salvos? Cada uno recibe diferente nivel de gloria según su obra. Debe ser así. Salvación por la gracia. Juicio por la obra, según la obra. Por eso Pablo dijo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Tenemos que anhelar ese día. No vivamos en el resto de nuestra vida haciendo según lo que queramos, sino vivamos pensando que un día recibiremos el juicio según lo que hemos hecho, como los vivos. No somos muertos, sino vivos. Hoy les enseñé cómo debemos vivir como los vivos. Desde mañana empieza el seminario. Espero que todos puedan participar. ¿Y todos ya tienen invitados y están orando por ellos? Si aún no tiene, desde ahora piensen a quién vas a predicar y lleven las invitaciones. Orando mucho, entréguele la invitación. Entonces Dios va a mover el corazón de su invitado para que reciba la salvación. No se rindan. Si predican con todo su esfuerzo, Dios les va a ayudar. En ese seminario también tenemos que salvar a muchas almas perdidas para que Dios reciba la gloria y la felicidad. Oremos juntos. Dios Padre y misericordioso, gracias por salvarnos con tu sangre.
Tú nos compraste con tu sangre, así que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son todos tuyos, Señor. Ayúdanos para que no vivamos paz para nosotros mismos, sino para el Señor y para su voluntad y su gloria. Y utilizarnos preciosamente según su voluntad. Desde mañana se va a realizar el seminario. Opera para que en esta vez también muchas almas puedan recibir la salvación por nuestra oración y por nuestro trabajo, uniendo nuestro corazón. Todas las cosas las dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo, quien nos ama, hemos orado. Amén.